Bueno, vamos a hablar de Javier Reverte y de su libro New York, New York. Primero vamos a hablar de Javier Reverte. Javier Reverte es un periodista, es un escritor, también es poeta, incluso ha hecho también algo de cine, es decir, es una persona polifacética. Bueno, en primer lugar, no hay que confundirle con otros Revertes. Tiene un hermano que se llama Jorge Reverte y también tiene otro pariente, no sé en qué cercanía o lejanía, que es Arturo Pérez Reverte, pero ninguno de los dos. Javier Reverte, como os digo, periodista y sobre todo escritor de novelas y sobre todo escritor de libros de viaje. Se ha recorrido todo el mundo, todos los continentes, además muy detenidamente. Bueno, hizo historia entre los libros de viaje con sus libros sobre África, pero los libros sobre América del Sur y sobre América del Norte son extraordinarios, y los de Oriente no os digo nada. Es decir, con lo que quiero es decir que es extraordinario. Pero llegó un momento en el que había estado preparando muy detenidamente no un viaje, sino una vivencia en Nueva York. Él dijo: no quiero hacer un viaje a Nueva York, quiero vivir en Nueva York, quiero durante un tiempo. Y entonces lo que hizo fue, había ganado un premio literario, un premio de novela, creo que era el Fernando Lara, y creo además que lo tengo por aquí apuntado, pero no importa el título del libro con el que ganó el premio. Ganó $100.000. Y en consecuencia, no, $100.000 no, 100.000 euros. Y entonces dijo: con esto voy a planificar un viaje a Nueva York. Si se lo pensó, iba a estar 3 meses viviendo en Nueva York. Eligió además perfectamente que esos meses fueran el otoño, porque él consideraba que Nueva York en otoño era especialmente interesante. Y entonces primero leyó muchas cosas y después ya hizo, digamos, la estructura. Consiguió una casa en el Village, que es el centro emblemático donde están los artistas. Dentro de Village eligió un sitio donde había vivido Bob Dylan y donde había trabajado Bob Dylan, pero resultó que al llegar allí a esa casa, pues le disgustó, era pequeña, no tenía buenas comunicaciones, y entonces cambió y fue por distintos sitios y por distintas zonas viviéndolo. Él hizo una vivencia así intensiva, en el sentido de que recorrió barrios varias veces en distintas circunstancias, se entrevistó con gente, iba a bares y se ponía a hablar con la gente. Bueno, de los rascacielos, por ejemplo, él hace una comparación, mira, o sea, los visita a todos y además los analiza. Por ejemplo, de los rascacielos, él destaca que el Chrysler es el que más le gusta. Incluso el último día, cuando ya había determinado volver, pues hace un homenaje y va a despedirse y besa en la base del Chrysler. Y después también se ilustró mucho. Por ejemplo, estudió quiénes habían sido personajes ilustres, escritores españoles que habían estado allí: García Lorca, Juan Ramón Jiménez y algunos otros. Y entonces vivió las distintas zonas donde él lo visitó, lo recordó, vamos, extraordinario. Y después fue lo de los barrios, le encantó Brooklyn, pero Harlem, extraordinario, los distintos, bueno, Broadway extraordinario también, como las vivencias que él tiene. Entonces él, con ocasión de ese viaje, además establecido cada día, no todos exactamente todos los días, pero casi todos los días, escribe sobre las sensaciones que había tenido, sobre los lugares que había visitado, sobre las experiencias que había tenido, a las personas que había entrevistado. Y entonces eso es lo que plasma en este libro. Entonces, este libro es ese resumen, no de ese viaje, sino de esa vivencia, y por lo tanto tiene ese carácter muy especial. Lo ilustra con algunas fotografías en las que muestra, bueno, pues esta es una de las casas donde él estuvo, no es la que os decía que había tenido Bob Dylan, sino que esta ya es en la calle 54, y algunas otras fotografías también. Aquí tenemos también, como lo recordaba, tanto a García Lorca como Juan Ramón Jiménez, y algunas otras. Bob Dylan, en recuerdo de lo que os decía. Pero los vinos, él se sorprende, dice: bueno, Nueva York, perdón, ciudad de la cerveza, de otras bebidas, pero se sorprendió la gran cantidad de vinos, que parece una cultura más europea la del vino, que hay también en Nueva York. Los distintos edificios que le sorprenden, pero hay una cosa que él comprende que define a Nueva York. Él cree que Nueva York le define el jazz. Cree que el jazz es como Nueva York, es cambiante, es improvisado, es cercano, es novedoso, en cada momento puede ser distinto, tiene distintas emociones, y entonces él cree
que en Nueva York y el jazz es lo que le define. Y como a mí Javier Reverte y esta experiencia me parece muy interesante, pues tengo aquí un gorro de mago y en su honor me lo voy a poner.